a ti, a los tuyos, en esta hermosa tarde. Quiero bendecir los amados televidentes que nos televisan a través de nuestro canal de YouTube, Profeta Miguel Tejada. Hay una palabra en San Lucas 4:18. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar libertad a los cautivos y a los ciegos vista, para poner en libertad a los quebrantados, para poner en libertad a los quebrantados. Aquí vemos en San Lucas 4:18 un cumplimiento profético de palabras que a Jesús, o sea, de palabras que se expresaron sobre Jesús, de todo lo que Jesús iba a ver. Y quiero regalarte esta palabra, viviendo lo que Dios te dijo. Quizás el que va a ver esta palabra, va a escucharla, va a ver. Te han dicho algo, te han dicho algunas palabras. Quizás alguien te ha ministrado, alguien te ha dicho, alguien te ha profetizado. Yo tengo unos principios teológicos, te voy a regalar en esta tarde, de cómo vivir lo que Dios en realidad te dijo. ¿Cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo vivir lo que Dios me dijo? El primer principio es que Jesús, para Jesús poder ver esta profecía cumplida en su vida, tuvo que pagar un alto precio. O sea que para él ver estas palabras cumplidas, tuvo que pagar un alto precio en la tierra, utilizando algunas llaves, o sea, pasando por ciertos procedimientos. Sí, porque hay personas que Dios le ministra, Dios le envía palabra, o sea, por la Biblia, o sea, por boca de cualquier hombre de Dios o mujer de Dios. Y desde que Dios le da las palabras, ya ellos quieren que las palabras se cumplan. Dios se la da hoy y ya mañana quieren que la palabra esté cumplida. Entonces, no siempre cuando Dios hoy te dice una cosa que vas a hacer contigo, no siempre esas cosas se cumplen de una vez. Más bien que hay un procedimiento después que Dios te bendice, después que Dios te da una palabra, hay un procedimiento profético y teológico por el cual nosotros debemos de pasar. Porque Dios no es que te dice algo hoy y que mañana te va a entregar lo que Él te prometió. En Dios las cosas no caminan así. Las cosas en Dios caminan operativamente, corporativamente, y caminan también bajo cumplimiento, bajo los estatutos de las ordenanzas divinas. Entonces, primero, vivir lo que Dios nos dijo significa ver el cumplimiento profético de cada palabra que Dios nos dio en un momento determinado. Jesús es, antes de Jesús venir a la tierra, hubieron profecías. Estas profecías son conocidas como profecías mesiánicas. ¿Por qué profecías mesiánicas? Porque eran profecías relacionadas con el Mesías. Ahora, cuando Jesús está en la tierra, vemos que para él poder vivir necesitó 5 principios, o necesitó pasar por 5 cosas, 5 procesos. Y de estas 5 cosas quiero expresarme bien explícitamente en esta tarde. Y la primera, el primer proceso que Jesús pasó es por un proceso de oración. El proceso de oración. Si vemos que todos los movimientos que Jesús
dio en la tierra, los dio bajo una estricta disciplina de oración. Señores, la gente quiere cielos abiertos. La gente, cuando Dios le dice algo, quieren ver todo manifestado, todo cumplido. Pero cuando a la gente le decimos que debemos de orar, que debemos de buscar a Dios en oración, hay gente desde que le hablan de oración se ponen rara. Entonces la Biblia nos envía a orar en todo tiempo. Dice la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Pero una oración directamente con gemidos indecibles. Una oración que venga en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu, el diablo te tiene miedo. Cuando oramos en el Espíritu, no hay nada imposible para tu casa. Cuando oras en el Espíritu, lo imposible se hace posible. Cuando oras en el Espíritu, los demonios tienen que correr de tu casa, tienen que correr de tu familia. La oración es el conducto profético para poder comunicarnos con Dios, para poder hablar con Dios. Y algo te voy a decir: los demonios saben quién ora y quién no ora. Ay, ay, ay. Sharakataray. Porque cuando tú oras, tú en el momento del proceso o en el momento que esté, la Biblia dice, mas tú cuando ores, entra al secreto y ora y habla con tu Padre en el secreto. Y tu Padre luego te va a recompensar en público lo que pasó en el secreto. Pero ¿qué dice la palabra también? Dice, y no seas como los fariseos o como aquellos que salen en las plazas orando, vociferando, para que los demás los vean y digan, este ora. Esta es una mujer de oración. Este es un hombre de oración. Señores, nosotros necesitamos vivir una vida de oración. El segundo proceso de Jesucristo fue un proceso de ayuno. Ayunar. Ahora, si vamos al hebreo, para hablar de oración en hebreo, que estoy hablando, te estoy regalando 2 llaves proféticas para que reciba la bendición de Dios. El término oración en hebreo es la palabra Shema, que significa escucha, escucha. Esta es una oración y una declaración del nombre de Yahweh. El nombre de Yahweh es un nombre impronunciable. O sea que si nos ponemos a pronunciar el nombre de Dios, cada expresión de la palabra Yahweh, de las 4 letras del tetragramantón, estas 4 letras definen el nombre de Dios. El nombre de Dios no puede ser expresado porque es demasiado poderoso. Ahora, ¿qué significa el nombre de Dios? El nombre de Dios es aliento. Dios significa aliento o viento, neuma. Cada vez que usted respira, usted está mencionando a Dios. Cada vez que un ser humano o cualquier ser viviente respira, menciona el nombre de Dios. Porque el nombre de Dios es respiración. Cada vez que alguien vivo respire. Por eso la Biblia dice, todo el que respire, dice la Biblia, alaba al Señor. Porque cada vez que usted respira, usted está mencionando al Señor. Hasta los ateos que no creen en Dios, cuando ellos respiran, ellos mencionan a Dios. Anda, cama, sandaray. Entonces, la palabra oración para oración es la palabra hebrea Shema, que significa escucha. Ahora, se hace por la mañana, se hace por la tarde y se hace por la noche. La Biblia dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Cuando usted ora 3 veces al día, se lo echan a los leones y los leones no te comerán, porque el que ora 3 veces al día no tiene olor a carne, no sabe a carne.
Por eso es que debemos de orar 3 veces al día para que la carne no gobierne nuestro espíritu. Entonces, los deseos de la carne son deseos desordenados, más los del espíritu son apacibles. Oración, ayuno. La palabra ayuno para los hebreos es la frase himna. La frase himna significa afligir el alma, entrar el alma en aflicción. Cada vez que usted ayuna, usted golpea todo el sistema almatismo de su tricotomía. Usted lo golpea, todo el sistema almatismo. ¿Qué viene del alma? Viene, según los que saben, en el alma están los sentimientos, en el alma está el gusto, el tacto, las emociones están en el alma, los sentimientos y las emociones. Pero ¿qué sucede? Los sentimientos y las emociones son los que llevan a la persona al colapso, al fracaso. Cuando usted no controla las emociones, cuando usted no controla los sentimientos, señores, usted fracasa. Pero cuando usted vive en ayuno, el alma vive afligida. Entonces, por eso el salmista David decía, o dice por los salmos: alma mía, tú le tienes que alabar. Pero como David llevaba su alma a alabar a Dios, porque el alma alaba a Dios, de la única forma que el alma alaba a Dios es usted afligiéndola, es usted metiéndole ayuno, es usted ayunando, golpeando la carne para que el alma aflija. Afligir el alma también se refiere al ayuno. En primer lugar, había ciertos ayunos anuales para los hebreos. Así los hebreos ayunaban el día de la expiación, según Levítico 16:29. También número 29:7. Y también después del exilio se observan otros 4 días anuales. Zacarías 8:19 habla después del exilio. Pero también el ayuno, señores. Vemos que cuando Dios llama al apóstol Pablo dice la palabra que fue a una calle conocida, la calle de la derecha en Damasco. Era la ubicación geográfica donde estaba cierto maestro llamado Ananías. Entonces, este maestro llamado Ananías fue el forjador del apóstol Pablo, fue el mentor. Un Ananías que era un ilustre desconocido, un Ananías que nadie lo conocía, formó un Pablo. Convirtió a un Saulo en un Pablo. Entonces, dice que Saulo ayunó 3 días y 3 noches en oración y súplica y ruego. En estos 3 días, aquí está el poder de los 3 días. El poder de los 3 días en ayuno. En estos 3 días bastó para que Saulo fuera transformado en un Pablo. Así que Dios quiere que tu casa, que tu vida empiece a creer lo que Dios te dijo. Entonces Jesús empezó a ver, y en un ambiente determinado, después que Jesús ayuna 40 días y 40 noches, dice que después de ayunar 40 días y 40 noches, fue tentado por el diablo. Después del ayuno, fue tentado. Entonces, esta tentación nos da un mensaje que aún dentro de los rompimientos que hagamos, el enemigo va a querer atacar, va a atacar. Todo estará bien en tu casa hasta que tú te determines buscar a Dios. Jesús fue atacado. Ya hablamos de 2 principios, son 6. Quiero ganar el tiempo. El tercero es la adoración. La adoración, la palabra adorar viene del griego, de la palabra proskuneo. Viene del griego de proskuneo, que significa besar la mano de Dios.
una adoración profunda, besar la mano de. Entonces, ¿qué sucede? También significa hacer cortesía, hacer reverencia, hacer acto de tributar homenaje. Juan 4:24, Jesús le dice a la samaritana en Juan 4:24, Dios es espíritu y Él busca tales adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Aquí Jesús le revela a esta mujer la naturaleza de Dios. Le dice quién es Dios. Le revela la naturaleza de Dios. Ahora, también la adoración significa morir a mi voluntad y vivir a la voluntad de Dios. Mateo 26:42. Jesús dice, Señor, si es necesario, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, cuando empezamos a adorar, a ayunar, a orar, empezamos a vivir todas las palabras que Dios nos ha dicho que han de cumplirse. Lo otro es vigilia. Vigilar es la palabra hebrea shamar. Shamar. Vigilar significa guardar, proteger, defender, preservar. Usted tiene que defender lo que Dios a usted le ha dado. Shandaray Arabashoa. También obediencia es acción de acatar la voluntad de la persona que manda. Obediencia, morir a mi ego. En griego obediencia es oír hacia, y también en la palabra peitomai, es la palabra peitomai, que quiere decir alguien que renuncia a sus proyectos por vivir a los proyectos de Dios. Así que Dios te bendiga en este día. Y lo que Dios te dijo se va a cumplir en el nombre de Jesús. Padre, oro por estas personas que están viendo que este mensaje, que vieron este mensaje, que se gozaron con él. Padre, bendícelo en gran manera. Ayúdale a todos en el nombre santo de Jesús. El que esté enfermo en esta hora recibe sanidad. Donde tenga el problema, donde tenga la dificultad, en el nombre de Jesús, ahí recibe milagro. En el poder de la palabra, ahí Dios está sanando a una mujer de artrosis. Veo por el Espíritu que Dios veo una mujer también con problemas de deudas. Veo con problemas en las arterias, en los huesos, en su sistema, en Sareo Coreama, dolores en las piernas también. El Espíritu de Dios ahora te levanta. Espíritu Santo, ven soplando, Dios amado, ven tocando, Dios mío. Tú conoces, Dios amado, Shirakando Reboshea. Tú conoces, Dios mío, cada momento difícil. Tú conoces cada dificultad. En esta hora, Dios mío, toca corazones, toca, Dios amado, todo aquel que necesite de ti. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Dios te guarde.